Shabbat Shalom a los hermanos de YouTube que nos vayan a ver. Bienvenidos sean todos. Vamos hoy a continuar con el estudio de nuestra Haftarah, que se encuentra para muy bien en el profeta Jeremías, como puede ser llamada la continuación de la anterior. Así que vamos a tener un empalme bien interesante de todo este texto que toca hoy desde el 2, versículo 4 hasta el final, el 48. Y luego tiene una sección desprendida que tiene dos terminaciones, una Ashkenazi y una Sefaradi. Según la Ashkenazi termina en el capítulo 4, del 1 al 2, y según la Sefaradi, o es al revés, perdón, la Ashkenazi termina en el 3, 4 y la Sefaradi en el 4, del 1 al 2. Ya estaremos revisando de qué se trata eso y por qué está así. Muy bien, entonces ya como hemos hecho el contexto debido histórico sobre el profeta Jeremías, no vamos sino a recordar la época en la que él está. Este mensaje está dirigido a la primera parte del ministerio del profeta, que lo podemos ubicar en el 3.6, por ejemplo. Vamos a ir al 3.6 para hacer un poco de ese contexto. Él está diciendo: y dijo Hashem a mí en días de Yoshiyahu. Yoshiyahu, el rey Josías, fue el primero de esos reyes. Acuérdense que fue él, su hijo y su nieto los que hicieron parte del mensaje del profeta Yirmiyahu Jeremías. ¿Okay? Entonces este mensaje que vamos a estudiar hoy es de sus inicios, esos primeros 10 años del ministerio del profeta. Acuérdense que Jeremías duró casi 40 años predicando en medio de Israel, exhortando, y no obstante su predicación quedó como testimonio, porque de los que se hayan arrepentido o llevado al arrepentimiento, como es más exacto decir, serían unos cuantos. De hecho, muchos de los pobres quedaron en la tierra de Israel y se fueron las clases élites, dirigentes y más adineradas a Babilonia. Eso representa también un hecho importante a nivel lingüístico, y es que la población humilde que se quedó en Israel nunca aprendió arameo. Y toda la gente humilde que se quedó en Israel siguieron hablando hebreo todo el tiempo. Cuando vienen de Babilonia, se encuentran pues que los extranjeros o los de la diáspora vienen hablando arameo, y ahí se produjo todo el tema de la lingüística. Se dice que para esta época se cambió de alfabeto, porque se traía el alfabeto fenicio original y luego se cambió al alfabeto asirio, etc. Entonces estamos hablando aquí del siglo sexto, ya rayando para el quinto, la época del profeta Jeremías, y empieza, vamos a hacer el empalme con lo que habíamos hablado en la clase anterior. El Shabbat anterior habíamos visto que la última parte de la Haftarah anunciaba cómo Dios iba a recordar para después del castigo esa piedad que él había tenido con Israel en el desierto. ¿Ya? Eso es lo que alcanzábamos ahí a estudiar la vez pasada. Y habíamos dicho que era Kodesh Israel a Hashem, ¿verdad? Santidad es Israel, le pertenece a Hashem. Es el reshit de su producto, es decir, la primera muestra, el primer ejemplar, lo primero que tú tienes para mostrar de todo lo que Dios hace. En este caso habíamos dicho que el reshit era la muestra que Hashem iba a traer de lo que pudiera ser el resto de la cosecha, el primer producto de su obrar, de su actuación. Entonces la Haftarah de hoy empieza en el 4, después de anunciar. Fíjense ustedes que es importante ir notando ese ir y ese venir. En el capítulo 1 el profeta anunció la destrucción severa de Judá, ¿se acuerdan? Va a venir castigo del norte, va a venir de esto. Bien, le recuerda en un paréntesis eso que va a ser después de la destrucción, y viene y retoma el discurso explicativo de por qué va a haber ese castigo. Entonces el capítulo 2.4 empieza diciendo: escuchen palabras de Hashem, casa de Jacob, que ya sabemos que es el sur, ¿verdad? Cuando escuchen o lean casa de Jacob, se refiere al reino de Judá. Dice: y todas las familias de la casa de Israel, es el norte. ¿Ok? También. Sí, claro. Porque entonces esta es una profecía que está exhortando a todos aquellos que hayan quedado remanentes de aquel entonces. Porque han pasado, acuérdense, casi 100 años entre la cautividad de la casa del norte y la casa de Judá al sur. Sin embargo, este mensaje está exhortando a todos aquellos, porque hay que aclarar y decir que
que no es que el 100% de la población de las 10 tribus se fue para Siria y se desapareció. Acuérdense que en el Evangelio se dice Pablo era la tribu de Benjamín, Ana era la tribu de Asher, ya habían otros levitas, etc. O sea, se le está recordando a este grupo representativo, este pequeño número que está ahí. Y le está diciendo, así dijo Asher, ¿qué hallaron vuestros padres en mí? ¿Qué hallaron vuestros padres en mí? ¿Qué dice a continuación? Que se alejaron de mí. No, pero léanlo en su versión en Así castellano. dice Hashem, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Ok, ahí no aparece la palabra maldad. Ok, vamos a empezar con nuestra serie de correcciones y de notas al texto, porque la palabra que sale allí no es maldad. Y la palabra que sale allí en hebreo es el vocablo Adel, ok, que se pronuncia de esta manera, Adel. Esta palabra aparece por allá en el libro de Levítico, capítulo 19, cuando se están hablando acerca de los principios del juicio. Entonces, la palabra tiene que ver con la antítesis de la justicia. Lo contrario a la justicia es lo que se llama Abel, ¿ok? Lo que es contrario a la rectitud. A la rectitud, entonces, ¿qué es lo contrario a la rectitud? Lo torcido. ¿Explico? Cuando hay torcedura. Por eso se habla, no tuerzas el derecho. ¿Ok? Tal vez Jerusalén pone desleal. Desleal. No, bueno, puede ser, ¿no? Ya en un sentido un poco más metafórico. Pero aquí es muy concreto. El vocablo Abel se refiere a lo que no es recto. Ya. Entonces, por eso el texto debería leerse: ¿qué encontraron vuestros padres en mí? ¿Algún torcido? Sí, nosotros hablamos aquí así, ¿sí o no? Entonces tiene un torcido, tiene... Claro, aquí uno habla así, yo no sé si en los países de los hermanos que están ahí conectados hablen de esa manera, pero a mí me causa cierta gracia cada vez que encuentro este tipo de expresiones acá, porque habla muy parecido a nosotros. Así es. ¿Ya? Yo no sé si haya sido la influencia de la comunidad judía aquí en Barranquilla, pero hablamos bastante parecido. ¿Qué encontraron nuestros padres en mí? ¿Algún torcido? Entonces no es maldad, porque queda como muy abstracto, ¿no? La palabra es Abel, lo torcido. ¿Acaso yo les dije algo que luego yo me haya cambiado de línea? ¿Acaso yo les dije vayan por aquí, luego vine yo y me cambié? Yo me he cambiado. Entonces la palabra Abel describe eso, lo que no es recto o que en efecto ha cambiado el rumbo. Entonces, si lo queremos graficar, esto es lo recto. Abel puede ser lo siguiente: una alteración o un desvío. ¿Ok? Esto es lo que describe la palabra Abel: una torcedura o una desviación de lo que se esperaba, de las expectativas, de los proyectos, de las promesas, etc. Entonces dice: ¿encontraron vuestros padres en mí acaso Abel? Y fíjense ustedes que esa palabra también sale en Deuteronomio 32, ¿verdad? Búsquense Deuteronomio 32, versículo 2, por favor. Y vamos a leerlo, ya les voy a precisar el verso, porque también voy a buscar la de Levítico, para que vean en el contexto, es un término bastante jurídico. ¿Ok? Entonces en Deuteronomio 32, en el cántico dice, en el versículo, en el 4, por favor, leanlo. 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Ahí traducen iniquidad. Entonces acá ponen en Jeremías maldad, aquí ponen iniquidad. Sí, a mí me lo han enseñado como iniquidad. Y esa palabra no significa eso. ¿Ok? Estamos hablando de Abel. Dice en Deuteronomio, dice más exactamente, dice: él es la roca que su actuación es íntegra, ¿de acuerdo? Y en él no hay Abel. O sea, no hay torcidos en él. ¿Ok? Voy a leerlo acá en hebreo. Dice: Hatzur, Tamim Po'olo, la roca íntegra es su actuación. Kijod Rahaf Mishpat, porque todos sus caminos son el debido proceso. Mishpat. El Emuná, Dios es la Emuná. Miren el paralelo. Hemos dicho que la Emuná es lo que no cambia. Hemos dicho que está asociado a la fidelidad.
La inmutabilidad. Ahí debería ser decir fidelidad. ¿Y qué dice? No. Pero en castellano, ¿qué pusieron? Dios de verdad. No dice verdad, dice emuná. El emuná dice, Dios es la inmutabilidad, lo que no cambia, la invariabilidad, y no hay adel. Y no hay adel. O sea que no hay torcido, que no hay cambios, que no hay torceduras ni desviaciones. Sadik, claro, por lo tanto él es Sadik y Yashar, justo y recto. ¿Sí ves? Justo y recto es él. En el 5 dice generación torcida y perversa. ¿Qué palabra utilizarán allá? Ahí utilizo otra palabra totalmente distinta que no tiene que ver con eso, ¿ok? Es como contendiente, pendiente de riñas. Entonces quería llevar al Levítico, creo que es el 19, donde dice no levantarás, aquí está en el versículo 15. Vamos a buscarlo, a ver si lo leemos, sí, desde el 15, vamos a leerlo. Levítico 19:15. No harás ¿qué? Injusticia. Injusticia. Ahí traducen injusticia, vaya, qué palabra tan polivalente. Entonces, maldad, iniquidad, y aquí hay injusticia. ¿Levítico qué? 19:15. Lo ta'asu avel. Dice así en hebreo. No harán avel mamishpat. No harán torcedura en el debido proceso. Dime. Acá pone agravio. No, torcedura, es que estamos hablando, por eso es importante entender el sentido concreto. Abel es técnicamente lo opuesto de emuná. Después no le explica, donde dice no favoreciendo al pobre. Es correcto, dice, no levantarás el rostro del humilde y no adornarás el rostro del grande. Con justicia, con tzedek, con lo que debe ser, tishpot amiteja, juzgarás o harás el debido proceso al de tu pueblo. ¿Okay? Con mishpat, claro, con el debido proceso. Entonces, ¿qué pasa? Que esta palabra es importantísima entenderla porque les está diciendo quién les habrá llegado a decir a ustedes que yo he cambiado de planes. ¿De dónde han sacado eso? ¿Qué hallaron vuestros padres en mí? ¿Torcedura alguna? ¿Acaso yo en algún momento les he cambiado de planes? Yo no les he cambiado de planes nunca. Yo soy la emuná, le está diciendo Dios. Yo soy aquel que dijo allá en Deuteronomio y en Levítico que yo soy la rectitud y la justicia. Defiendo el debido proceso. Esto se parece mucho a cuando el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, ¿se acuerdan? Oye, me he vuelto vuestro enemigo por decirles la verdad. No puede ser. Entonces quiere decir que si yo quito la verdad, ahí sí volvemos a ser amigos. Será. Entonces estás procurando que yo me tuerza. Lo siento, no me puedo torcer. Este es el camino que hay y no hay otra forma de reemplazarlo ni de sustituirlo. Dice, ¿qué hallaron vuestros padres en mí? ¿Alguna torcedura cuando les he faltado? Porque se han alejado de junto a mí y se fueron detrás de ¿qué? ¿Se fueron detrás de qué? ¿Qué leen? Tras la vanidad y se hicieron vanos. Correcto. Alguien me preguntaba hace poco qué era la vanidad. ¿Ok? Y resulta que hay que comprender que esto es importantísimo. Otro vocablo fundamental que a veces se ha tomado, no sé por qué, por otro lado. La palabra Hebel, que significa corruptible. Aquello que porta corrupción. Lo que porta corrupción. Esta misma palabra es la que sale en el libro de Eclesiastés cuando dice Hebel Jabalín, Hakol Hebel. Corruptible de corruptibles, todo es corruptible. Quiere decir, todo porta corrupción en este mundo. Hakol Hebel. Y que dice, se apartaron de junto a mí y se fueron detrás del Hebel. Se fueron detrás del Hebel, se fueron detrás de lo corruptible. ¿A dónde sale una expresión parecida? En Romanos, capítulo 1. Dice, porque no le dieron gracias a Dios, ¿cierto? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y terminaron adorando a los cuadrúpedos y reptiles. Vamos a leer. ¿Quién lo lee, por favor?
Eso está como en Romanos 1:17, algo así. Perdón, ¿cuál fue el verso que mencionaste antes? ¿De? Regresamos a Eclesiastés. Jeremías 2. Eclesiastés 1:1. Hebel Abadí. Corruptible de corruptibles. 1:1. Sí. ¿Qué dice Romanos? Era el 25. No. Desde el 23. Está en el 1, léalo. Desde el 22 puede ser, profesando ser sabios se hicieron necios Siga. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Ahí está clarísimo, está prácticamente citando Jeremías. Romano ¿qué? Cambiaron la imagen del Dios incorruptible, en quien no hay Abel, en quien no hay torcidos ni desviaciones ni nada, Y variación. ni variación. ¿Y qué? Dígalo de nuevo. En semejanza de Por la semejanza de imagen de hombre corruptible. imagen de hombre corruptible, ¿de qué más? De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué extraño eso, ¿ah? El 25 también lo dice. Ya que cambiaron el 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Correcto. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Baruch Hashem. Y oye, igual, hermano, así debe pasar todo ese tiempo. Igual. Siguen adorando animales, siguen adorando. No ha cambiado. En estos días adoré una muñeca por aquí. No ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado la situación. La misma situación. Y es lo que hemos venido hablando en estas últimas clases, ¿verdad? Cómo el mensaje de Hashem, ¿verdad? Que fue anunciado desde los patriarcas de Noé, de todas las generaciones de los justificados, habló de paz al pueblo, de shalom. ¿Ok? Pero ese shalom no es amado por el mundo, porque la carne no se sujeta a la voluntad de Dios ni tampoco puede. No puede. Y para el hombre natural las cosas de Dios son locura y no las puede entender porque solo se disciernen espiritualmente. Entonces esta demanda, esta denuncia que le da el profeta Jeremías al pueblo está diciendo, oye, aquí el problema es de ustedes y se lo voy a graficar, les dice. Dice, no dijeron nunca, ¿verdad? No dijeron, allí es Hashem, ¿dónde está Hashem? El que nos hace subir a nosotros de la tierra de Egipto, el que nos conduce a nosotros por el desierto, en tierra de sequedad, de tierra de arbustos, ¿cierto? En tierra seca y de sombra de muerte, en tierra que no pasó por ella varón y no habitó Adán en ella, un hombre en ella, ¿no? Dice, yo los traje a la tierra del Carmel, ¿ok? A comer su fruto y su bien. Y ustedes vinieron y ¿qué? Contaminaron la tierra. Bueno, la palabra que sale ahí es la raíz de tamé, ¿Qué versículo está? ¿ok? En el Sí, 2:7. Y ustedes vinieron y Tetamohu significa inhabilitaron mi tierra y mi herencia la pusieron por abominación. Impresionante. Los sacerdotes, entonces les voy a explicar de qué manera pasó eso. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Hashem? ¿Qué significa eso? Hombre, es la indagación por la voluntad de Dios. Hay que decir, allí es Hashem, ¿dónde está Hashem? Es decir, preguntémosle a Hashem. ¿Ok? No dijeron, vamos a preguntarle a Hashem. ¿Dónde está Hashem presente en esto que estamos haciendo? Dígame. Leyendo la parashá, recuerdo que enseñabas Tofsei Torah, los retenedores de la sana doctrina. Y entonces, ¿por qué Jeremías dice, no se les olvidó la ley? Claro. O sea, es como yo medité, ¿cómo así que los Tofsei Torah, que son los retenedores de la sana Claro. doctrina, se les olvidó la ley? Es como... No es que se la haya olvidado, es que no la aplicaban. Por eso es que Hashem empieza haciendo la demanda como él interpelando a ellos. ¿Por qué? Porque al él preguntarle al pueblo, ¿acaso hallaron en mí algún torcido? Lo que está diciendo es, ustedes son los que se torcieron. Y si se han apartado no es porque yo me haya torcido, porque ustedes son los que se han torcido. Pero hace una pregunta como retórica, como interpelando, como asumiendo un monólogo. Pero ese Abel del que hemos hablado, ¿dónde estaba? En Israel. Entonces no es que hayan olvidado la Torá, y eso es lo que está pasando mucho. Y es más, y en las iglesias cristianas, en todos lados, la gente
ha llegado un momento de disociar la teoría de la práctica. Mucha gente se sabe la Biblia de memoria, pero no la materializa. Eso es un torcido, ¿ok? Porque con dicho hace una cosa y en la práctica hace otra. Entonces ya no eres recto, ¿ok? Ya no eres íntegro, porque estás haciendo un torcido. Estás sacando, como decimos aquí, la comba al palo, ¿cierto? Le estás sacando un torcido. Le estás buscando un quiebre, un punto de inflexión, un punto de fuga, como le quieras llamar. ¿Y dónde empieza eso? Cuando vas a tomar una decisión y no dices, ahí es Hashem. ¿Dónde está Hashem? Y así ha pasado. Muchos hoy están tomando decisiones y no preguntan, oye, ¿será que Hashem está aquí presente? ¿Será que he llevado el curso bíblico de preguntarle a los consejeros sabios en la Escritura, de buscar 2, 3 testigos, más testigos, asesorarme y aseverar de que lo que voy a hacer no está transgrediendo la Escritura? A veces yo no sé si será el mismo afán del mundo, que tenemos a veces como inercia, como un empuje allí todo extraño, que como que en la rapidez pasa lo que ayer hablábamos del patriarca Jacob, se deja presionar, ¿ya? Y termina accediendo a cosas que no debería haber cedido. Un momento, espérate, ¿cuál es el acelere aquí? Para un momento, vamos a revisar hasta la saciedad que no estemos transgrediendo algo acá. Porque si no preguntamos dónde está Hashem, lo que se viene es torcido por ti. ¿Ok? Uno pregunta, uno se llena de argumentos, de testimonios y todo para saber, hombre, que estamos tomando una decisión no en solitario. Por eso es que he recalcado muchas veces que esta palabra individuo, que no existe en hebreo, no existe la palabra individuo, es la que ha hecho mucho daño de manera inconsciente. Porque cada quien se ha acostumbrado a verse como él solo, aislado. Y he venido insistiendo mucho en la necesidad que nos veamos como un cuerpo, como un pueblo, ¿verdad? Aquí hay un pedazo de un dedo, en otra comunidad hay otro pedazo de otro dedo, y el cuerpo de Mashiach está disperso en todo el mundo. Por eso me complace cuando veo a todos los hermanos que nos acompañan en el estudio, porque ellos están allá en sus comunidades, y allá dentro de sus propias comunidades toman lo bueno, lo que edifique y lo aplican y todo, y somos un pueblo que hablamos un mismo lenguaje, ¿ya? Y así estamos, así debería ser. Pero cuando tú no dices, allí es Hashem, ¿dónde está Hashem? Por ahí empiezan los problemas. ¿Cuál es el segundo problema? Que los retenedores de la Torah, o sea, la sana doctrina, oye, qué curioso esto, ¿se acuerdan que habíamos hablado que el concepto de sana doctrina en la cristiandad apela a valores distintos, ¿no? Porque entonces la cristiandad es creer como en la Trinidad, en el rapto y no sé qué otra cosa. Eso es como la sana doctrina. Aquí, Tofsei Torah es los retenedores de la Torah, o sea, los retenedores de la sana doctrina. ¿Alguien me puede buscar ese versículo donde dice retenedores de la buena palabra o de la sana doctrina? Que está por ahí como en Tito, creo que es. Tito 1.9. ¿Pueden leerlo? Tito. Tito. Sí, Tito 1.9. Mira lo que dice ahí. Tito 1.9. Voy a leer: retenedor de la palabra fiel, tal como ha enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Toftei Torah. Es correcto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sana palabra? ¿Cuál es la sana doctrina allí? Si lo único que está escrito es la Torah en ese momento. Todavía no se ha cerrado el canon del Evangelio. Apenas Pablo está escribiendo cartas, todavía no se ha escrito, creo yo, que ni siquiera el primer Evangelio. Entonces, ¿cuál doctrina? Hombre, la predicación del Evangelio oral que existía, obviamente, pero al mismo tiempo el fundamento que había era la Torah. No había otra cosa. ¿Con base en qué iba a exhortar? ¿Cierto? Si no es la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Como Mashiach dijo, tu palabra es la verdad. ¿Cuál palabra estaba en la época de Mashiach si él apenas estaba hablando? La Torah. Dice un verso, es veraz. Claro. Entonces los retenedores de la Torah no me conocieron. Importante. Es decir, que puede haber gente
que retenga la Torá, que conserve lectura, tradiciones, etc., pero no han conocido a Hashem. Y esa experiencia personal con Hashem es fundamental. Porque podemos, repito, pasar como mucho tiempo engañado, que yo me congrego, que yo sí estudio, que yo sí leo, pero es que si eso no pasa a ser parte de tu conducta, de la toma de tus decisiones, entonces tú no has conocido a Hashem. Tú has leído sobre Hashem. Has leído. ¿De qué sirve que tú hayas estudiado mucho, pero si en la práctica, en tu mundo secular, vas a tomar decisiones sin consultar la Escritura? O si se te viene a la memoria, lo dejas de un lado, no, yo tengo que seguir por acá con mi plan. Y no le voy a preguntar a más nadie, esta es mi vida y yo hago lo que yo quiera. No se puede, ¿verdad? Porque estamos siendo parte de un cuerpo. ¿Y qué dice entonces? Los pastores, fíjate tú, los pastores se rebelaron contra mí. Dice así: y los profetas profetizaron fue por Baal, y detrás de lo que no conviene, andar. Por eso, todavía otra vez voy a contender con ustedes, dicho de Hashem, y con los hijos de vuestros hijos voy a contender. Porque, 2 puntos, pasen a las islas de los Kitiyim, ok, eso es una expresión de algunas islas del Mediterráneo. Pasen a las islas de los Kitiyim y miren, y a quedar, envíen y hagan comprensión del asunto. A ver, vean si ha ocurrido algo como esto. ¿Acaso cambió algún goy a su Dios? ¿A un Dios? ¿Ha cambiado algún goy a algún Dios? Ellos no siendo dioses, no siendo ellos dioses, ¿verdad? En cambio mi pueblo ha cambiado mi gloria por lo que no conviene. Pues, entonces dice a continuación: Shomu Shamayim Anzot, estremezcanse los cielos por esto, arrasen, ¿verdad?, los sequedales dicho de Hashem, porque 2 males hizo mi pueblo. A mí me abandonaron, a mí me dejaron, fuente de aguas vivas, para cavar para ellos pozos rotos que no colectan agua. Impresionante. Está diciéndoles nuevamente qué es lo que encontraron, o dicho de otra manera, cuál es la fascinación con lo que está afuera. Y yo lo he dicho muchas veces aquí, los del mundo no dejan sus costumbres por agradarte a ti. Ellos no van a negociar nunca eso. Jamás. Y yo no sé a veces por qué, no, es que después que me van a criticar, que me da pena. Y yo no sé por qué a veces la gente termina cediendo a los caprichos del mundo, porque a veces se está confundiendo. Una cosa es quererte tú ganar a alguien y otra cosa es negociar ciertas cuestiones que no se deben negociar. No, que yo le voy a predicar en la fiesta a medianoche. Eso no es pretexto. Voy a la fiesta porque le voy a... Sí, voy a la fiesta allá y le voy a predicar en medio de la bulla y con una cerveza ahí. No, eso. Con mi presencia santifico. Sí, voy a santificar el pedazo. Esos no son pretextos. Eso no es quererse ganar a nadie. ¿Ok? Eso es acompañarlo en su rumba. Sí, exacto. Ya estás buscando un pretexto para ir a acompañarlo. Es tolerable. Y fíjense ustedes, cualquiera puede ser un poco astuto y sagaz y decir: ah, pero mira que Jesús se reunió con prostitutas y con... Y un momentico. Sí, porque eso lo sacan, la gente es muy astuta, ¿no? Y un momentico, a ver. Primero que todo, no era en una taberna, él no se fue a meter nunca en un burdel o algo. Lo invitaron a cenar en la casa, en una casa, y allá casualmente llegaron estas personas, él no las iba a echar. Eso es otra cosa muy distinta. Pero él no se fue de rumba para Caná de Galilea para ir a predicar allá, en medio de la hora loca. Exacto. Entonces, De ambiente familiar. ya, de ambiente. No, esas son cosas muy distintas. A ver, hay que tener en cuenta que inclusive en el mundo mismo
se tiene muy presente el ambiente en el que tú vas a querer educar. Inclusive en el mundo te dice, el aula tiene que ser así, de esta manera, que debe estar cero ruido, con buena iluminación. ¿Por qué? Porque saben que el cerebro necesita unos parámetros, un ambiente para poder concentrarse. Pero si va a estar sonando la música que te quiere hacer bailar y tú le estás predicando, eso no va por ahí, hermano. No nos engañemos. ¿Me explico? No nos engañemos. O sea, ¿a quién vamos a engañar? ¿Cierto? El debido proceso. ¿Por qué no buscas predicarle en otra ocasión? Ve y visitarlo a su casa. Tiene que ser justamente en una fiesta o algo por el estilo. No puede ser. ¿Ya? Ellos nunca van a dejar eso. Y como yo lo dije hace poco, tampoco se vayan a permitir, porque esos casos han pasado. Yo voy a la tuya y tú vienes a la mía. O sea, hablando por ejemplo de un templo católico o algo por el estilo. Tú no puedes negociar eso. No, que yo voy a tu iglesia, pero con la condición de que tú vengas a la mía. Eso tampoco, porque no podemos entrar en lugar de ídolos. Así es. Dígame. Voy a hacer un comentario para todos los que están en el vídeo. En Colombia salió una ley, un decreto, Ajá. que decretó la semana pasada, creo que fue el 8 o 9 de julio, como el Día Nacional del Día de la Libertad Religiosa. Entonces, en algunas ciudades de Colombia, y se ve en la prensa, salieron abrazándose comunidades cristianas con comunidades tradicionales. Sí, católicas. Entonces, obviamente, como es el Día de la Libertad Religiosa, ahí entran todos los denominados creyentes de la Reforma, la Iglesia Católica y cualquier otra que de alguna manera tenga libertad religiosa. Entonces, eso es un ecumenismo disfrazado. Y les voy a decir otra cosa que a propósito... Y salió en la prensa, hermano, pastoritos abrazándose. Eso no tiene nada que ver. Eso es la Pax Romana, Así es. ¿cierto? No es Shalom del que hemos hablado. Aleluya. A ver, y a propósito de la palabra ecuménico, que hasta esa palabra cambió de sentido. Porque en la antigüedad, ecuménico significaba a los creyentes del mundo habitado de entonces. En cambio, ecuménico hoy es como la pluralidad de todas las facciones, sin importar si hay herejía o no. Que todos los judíos ¿Ya? dicen. Todos los que crean en Dios, entonces vengan. Entonces invitan hasta el Dalai Lama y todas esas cosas. Así Todos los ríos van a Dios, a Dios. Sí. Hasta los testigos de Jehová también Sí. entran en ese contexto y se abrazan. Nada que ver. Hay que ser muy claro, ¿no? Aquí no estamos diciendo que tal persona entonces no va a ser salva, ¿no? Dios sabrá. Lo que sí sabemos es que hay ciertas doctrinas que no se pueden considerar como creyentes, ¿no? ¿Ok? Porque su postulado y su teología conducen justamente a un camino torcido con respecto a la Escritura. Amén. Entonces, como les decía, tú no puedes negociar que yo voy a una iglesia católica donde haya ídolos o a una mormona o algo así con la condición que tú vengas a la mía. Eso no se puede. No haga eso. Porque se puede presentar esa situación o le pueden plantear eso. Entonces tú te dejas llevar como por la decencia, por el protocolo, por la diplomacia. No, que hubo un momentico para hacer acto de presencia. No se puede. ¿Ya? Porque luego es como usted va a tener todavía más autoridad para decirles que es por tu bien que no voy. Algún día entenderás. ¿Cierto? Bien, entonces sí. Por eso voy a mantener esa contienda. Entonces, ¿qué dice a continuación? Ellos no han cambiado sus dioses. Luego dice el versículo siguiente: ellos me han abandonado a mí y han cavado para ellos pozos de rotos que no colectan el agua. Entonces mira hermoso el punto de inflexión que tiene el verso 14. ¿Qué dice el verso 14? Es Israel siervo, es esclavo, ¿por qué ha venido a ser presa? A ver, ahí no está muy bien dicho. Aquí hay tres signos de interrogación. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Porque ha sido dado en presa? No, ¿hay alguna otra versión que diga otra cosa? Ya de la viuda. Ok, vamos a ver. Ahí no dice exactamente así. ¿Es el qué? El versículo 14. Dice, todos dicen igual. Bueno, vamos a ver. El verso 14 son dos condiciones las que está allí. Es una pregunta muy interesante. Acá dice, ¿es un esclavo Israel o nacido siervo?
Tampoco. ¿Cómo es que ha servido de botín? Ok, dime. Dice, ¿acaso yo te había hecho esclavo o te había sometido a algún dueño? Nada, no sé por qué ponen eso. Bueno, el verso 14 tiene la siguiente disyuntiva muy interesante. Acuérdense que inclusive Mashiach habló de que una cosa eran los siervos y otra cosa los hijos. ¿Ok? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. En cambio el hijo le dice todas las cosas. Y lo mismo vemos en Gálatas. El esclavo no tiene herencia, en cambio el hijo de la casa sí. ¿Sí o no? Está claro, ¿no? Porque es el nacido de la casa. ¿Qué está diciendo aquí el verso 14? Dice, ¿acaso es siervo Israel o es un nacido de la casa? Así es lo que dice realmente. ¿Ok? Es un contrato. Bueno, ¿él es siervo o es un nacido de la casa? A ver, es la disyuntiva. Bueno, ¿tú qué quieres? ¿Que te trate como un siervo o que te trate como un hijo de la casa? ¿Ok? Es la diferencia. Entonces dice, ¿por qué entonces, si la respuesta que todo el mundo sabe aquí es que no ha sido siervo, sino nacido de la casa, ¿por qué entonces ha sido botín? ¿Por qué ha sido presa? Madua allá de Banza. ¿Qué dice el 15? ¿Por qué entonces por él o sobre él rugen los leones jóvenes y dan su voz? O sea que lo están devorando. La imagen que está planteando ahí es como cuando un león joven con todo su vigor está devorando el cadáver, ¿ya? La presa que se está llevando allí. Entonces dice, a ver, eso le pasa es al que es esclavo, no al libre. ¿Sí me hago entender? Sí. El que está fuera de la cobertura de Hashem es el que es esclavo del mundo. Nosotros somos nacidos de la casa. Los que estamos adentro de Hashem somos Yedid Bait. El que está fuera es Ebed. Por eso Pablo dijo, fíjate tú, importante esa distinción, a los que están afuera los juzgará Dios, a los que están adentro los vamos a juzgar nosotros. ¿Sí o no? Y eso es un tema interesante. Entonces fíjense tú que ahí ninguna traducción le va por ahí a lo que dice el texto. Él está diciendo, a ver, ¿cómo quieres que te trate? ¿Como alguien de afuera, un esclavo, o como un nacido de la casa? Porque ¿quién era esclavo? ¿Acaso un nacido de casa va a ser esclavo? ¿Ah? ¿Tú crees que tú vas a tener a tu hijo de esclavo? Esclavo es el que no es de la casa. Siervo es el que no es de la casa. ¿Sí o no? Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces vuelvo y repito, el verso 14 dice, ¿acaso es siervo Israel o es nacido de casa? Respondan eso, ¿verdad? Le está diciendo el profeta. ¿Cuál de las dos? ¿En dónde están ustedes? Ubíquense. ¿Ya? Descarguen un GPS y ubíquense. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la mentalidad que están teniendo ustedes? Le está diciendo. Están teniendo mente de esclavos. O sea, que siendo de la casa estaban actuando como esclavos. Exactamente. Esa es la respuesta. Entonces dice, si la respuesta que se supone que es obvia es que han nacido libres en la casa, ¿por qué están siendo devorados? ¿Por qué el león está devorándolo y rugiendo de satisfacción comiendo? ¿Ya? ¿Por qué está pasando eso? No significa eso más bien que entonces el hijo se fue y está por fuera. ¿Acaso no dice allá en Pedro que entonces el león está alrededor buscando a quien que devorar? ¿Verdad? Dice, resistid al diablo y él huirá a vosotros, porque el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿a quién va a devorar? Al que sea de afuera, porque el de afuera es el siervo. Y si alguien que está dentro de la casa se sale, lo que le va a esperar es el león. ¿Sí o no? Entonces esto te está diciendo, oye, todo lo que ustedes están haciendo, irónicamente me lo están indilgando a mí
como si yo fuera el torcido, como si yo fuera el que me hubiera salido y ustedes son los que se han quedado dentro de la verdad, como que yo soy el mentiroso y ustedes son los verdaderos. Qué extraño, ¿eh? Y están en un trastorno de la percepción tan terrible que no se dan cuenta que ustedes son los que están afuera. Esto nos recuerda a la pregunta que le hizo casualmente Dios a Adán y a Eva, ¿verdad? Ayerka, ¿dónde estás? ¿Ya te diste cuenta que tú eres el que estás afuera? ¿O es que crees que yo soy el que me salí? ¿Ya se te hizo tan normal el mundo que ves como cosa rara mi voluntad? ¿Cierto? ¿No será que eso es lo que está pasando? Que estás teniendo mente de sometido. ¿Ah? No estás pensando como hijo, porque el hijo entiende y edifica lo que hace su padre, ¿cierto? Recibe una herencia, como veíamos ayer, la preeminencia espiritual y todo, y continúas ese camino, pero estás actuando por fuera del cerco. ¿Está claro, no? Fíjate tú cómo se ilumina el texto. ¿Qué dice a continuación? Pusieron y se pondrán su tierra por lugar solitario, sus ciudades destruidas sin habitante. Biblio Chef. ¿Qué dice el 16? Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. Siga. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Hashem, tu Dios, cuando te conducía por el camino? ¿Y ahora qué dice? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Del río, así dice literalmente, ¿verdad? Entonces llegamos al verso 19 que contiene dos palabras que ya conocemos. ¿Qué dice a continuación? Teyasrej ra'atej, será tu mal, o sea, tu perjuicio, el daño que tú te has causado por haberme dejado, por estar afuera, lo que te va a corregir. Ahí dice, ¿cómo traduce el verso 19? Que te enseñe tu propio daño. Nada. Que Tal vez lo de enseñar, fantasías- tal vez un poco, pero allí sale el verbo yazar, que el viernes anterior habíamos visto que era corregir, de donde viene la palabra musar. ¿Ya? Entonces dice, teyasrej ra'atej, dice, unshubotaich tojijuj, O sea, que te corría tu propio daño que te Tu O propio- causado. tu propia es transgresión. el escarmiento por haberte salido, ¿Sí? como decimos acá en esta zona del Caribe, que está comiendo de su propio cocinado, Claro. está escarmentando lo Sí. que hizo. Es así. Entonces, claro, como hemos dicho, que por esa razón ni siquiera Dios tiene que castigar, enviar así de su corazón, ahí te va. No, lo que está diciendo Claro, es que... y como está ciego, crees que es Dios. Sí, exacto. Entonces, es el mundo fuera de Dios, Cobra lo suyo. cobra lo suyo, va a hacer lo suyo. O sea que eso Hace tiene lo que suyo. ver entonces, Pablo, o sea, aparte de esta... Se ha basado este, el testimonio. el testimonio podemos decir que Pablo le dice a los corintios el tal sea entregado a Satanás. Claro, exacto. ¿Saben qué? Ese es de afuera. Dice, a los que están afuera, ¿los va a juzgar Dios? ¿En qué sentido? Hombre, que les va a dejar, no los va a proteger, porque, repito, lo normal es que el mundo haga de las suyas. Lo sobrenatural es que Dios nos proteja. Aleluya. Eso hay que tenerlo muy claro. No te sorprendas que el mundo haga de las suyas Y que al hermano le vaya bien. y que al hermano le vaya bien y celebre y se regocije y todo lo demás. ¿Ok? Pero su propio mundo es el que le va a terminar corrigiendo, es el que le va a llevar a experimentar, como dice ahí, ¿acaso esto no te lo ha producido el estar solitario, el estar desolado, sin habitante, es haber abandonado a Hashem? Claro, y eso va a llegar a pasar. Puede que haya un momento en el que, como veíamos ayer, ¿se acuerdan? En la Torá, yo voy a librarme de esto y habrá paz para mí, ¿cierto? No voy a tener en cuenta esto ni lo otro, me importa si hay consecuencia, habrá paz para mí, dice el texto.
¿Ya? Dice, no sea que cuando escuches las palabras de esta Alá, de este pliego de consecuencias de lo que va a pasar cuando tú no estés aquí, vengas y digas en tu corazón, paz habrá para mí. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Ah? Increíble. ¿Para qué vas a tener la del mundo? Claro, entonces la paz del mundo, la que te va a devorar. Tú sabes, de alguna manera, o de alguna manera, es una advertencia fuerte que, Claro. una advertencia que está, es que por todas tus experiencias de ellas son las que te van a enseñar fuera de mí. Mira, yo te digo algo, y veía un ejemplo muy sencillo esta mañana. El mundo acepta las cosas que le pasan. Sí, es un tema así. El mundo habla de resiliencia inclusive, sin Dios ni nada. No, que tú te puedes reponer desde tu ruina como el ave fénix, que no sé qué, que tal, que de la ceniza. Y te hablan y enseñan a la gente a resignarse, ¿verdad? A aceptar algo, una situación como normal. Y bueno, empieza de nuevo. Y entonces la gente no tiene memoria. En cambio, entre nosotros, como lo normal es que estemos amparados por Hashem y hagamos las cosas correctas y todo, cuando ocurre una situación anormal, enseguida nosotros acudimos a Hashem. Preguntamos, ¿dónde está Hashem? ¿Cierto? ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Dónde está Hashem? ¿De qué manera? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué estar haciendo? Todo esto, pero nuestros pensamientos se concentran en Él. Nosotros decimos, bueno, ya pasó esto, bueno, ni modo, ya empezamos otra cosa. Y entonces vamos siempre como, bueno, el ser humano, ¿no? De afuera va como viviendo etapas inconexas, que la una cosa no tiene que ver con la otra. En cambio, nosotros, nuestra vida va de la mano de Hashem y tiene un destino, tiene una ruta, tiene un futuro marcado. Estamos orientados por un horizonte que es la vida eterna. En cambio, el mundo no tiene horizonte. El mundo, pues, si esta decisión te lleva mal, pues la cambias y tomas otra decisión por acá. Y si eso no sirvió, pues toma otra y te vives como llevando vida de atrozos, sin ningún futuro, sin ningún punto fijo de referencia. Pero es que eso al mundo le parece la resiliencia. Es correcto. Porque no importa, vuelve y reengancha. Es correcto. Vuelve y no importa, vuelve y Porque entonces, fortalécete, eso te hace vigor para volver a insistir. ¿cuál es la diferencia aquí entonces? Porque pareciera que a ellos les funciona eso y viven su vida, ¿no? Y se vuelven y se levantan y tal. Aquí lo que estamos viendo es la exhortación de Dios. Le está diciendo, cuando estas cosas irregulares empiecen a ocurrirte, ¿ya? Que no es normal que tus ciudades sean destruidas, no es normal que se queden sin habitantes, no es normal que se vuelva seco esto, eso no es normal. No te acostumbres a aceptar esas cosas. El mundo te dice lo contrario. El mundo te dice, acéptalo, que la vida es así. ¿Sí me explico? El mundo te dice eso. Y listo, tú entonces aceptas. No te pasa por la mente que haya en ti culpa de nada, sino que la vida es así. Y ya. Y procura hacer el quite. Y hazle el quite y No, empieza de nuevo. y entonces el mundo se inventa las propias leyes, porque entonces cuando viene la quiebra, viene una ley de quiebra. Exactamente. Entonces dice, bueno, para ampararte de esa quiebra, Sí. Un colchón ahí. Un colchón ahí te da las medidas para estar dentro de ese contexto. En vez de decirte, oye, vamos a ver por qué quebraste. Ah, es que aquí tomaste una mala decisión, corrígelo, tal, regresa, o... ¿Sí me explico? Eso no va a pasar en el mundo. El mundo no te va a instruir, te va a enseñar a aceptar y a arrancar de nuevo. Y te vuelve y te estrellas por otro lado. Por eso es que dice el proverbio, el camino de los impíos es como la oscuridad, no sabe con qué tropieza. ¿Ya? Y hay otro que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, Y su pero final es camino de muerte. de perdición. Exacto. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Le está diciendo, oye, tu propio perjuicio, ¿ya? Es lo que te va a corregir, y tu apostasía es lo que te lo va a demostrar. Dice a continuación. Va a aparecer el verbo de yahaj, la tojejá, que habíamos hablado. Perdón, ¿dónde aparece en el verbo 19 el verbo yosía, que es corregir? Yoser, el primero. Tu maldad te castigará. Sí, ahí no es castigará, es yas, el verbo yoser. Yoser, la que hemos visto en la tojejá. Sí, que vimos. Y luego es la tojejá. Tu maldad, que conoce maldad, entiéndase tu daño, tu perjuicio,
te va a corregir, te va a corregir y tu apostasía te lo va a demostrar. ¿Qué cosa? Conoce y mira que mal y amargura es tu haber abandonado a Hashem tu Dios. Eso es lo que vas a terminar dándote cuenta. Mal y amargura. Ra bamar. Ra bamar. Daño y amargura. Es tu haber abandonado a Hashem. Y no estuvo, y el no haber estado mi temor hacia ti, dicho de Hashem Tzvaot. Porque, mira lo que dice hermoso aquí, Meolam, desde tiempo indefinido, de tiempo inmemoriable, yo quebré tu yugo y corté tus cuerdas. Desde tiempo inmemoriable, está diciendo, claro, ponle tú desde la salida de Egipto. Meolam, desde tiempo inmemoriable, yo quebré tu yugo y corté tus cuerdas. Es decir, tú originalmente no eres esclavo. Si tú eres de los míos, no eres esclavo, porque yo, desde tiempo indefinido, quebré tu yugo y corté tus cuerdas. ¿Por qué pareces esclavo? ¿Ok? ¿Por qué pareces esclavo? Está diciendo. Luego dice, pero dijiste, ¿no qué? No serviré. Vaya, qué irónico esto, ¿no? Y es como dice Pablo en Romanos 6. Antes éramos esclavos del pecado, ¿verdad? Y servíamos sin protestar, calladito. El jefe del mundo te oprimía, te exprimía. Eras llevado como los ídolos. Y eras llevado como los ídolos mudos, sin saber a dónde y recibiendo cualquier cantidad de opresión y de todo. Y bien que lo tolerabas. Y viene Dios y te libera de eso y dice, no voy a servir. Qué extraño, ¿no? Sí. O sea, explícame tú eso. Y eso lo vimos en la salida de Egipto. Están en esclavitud, dándole fuerte corrido, y ellos terminan añorando la comida más que la libertad. Los puerros. ¿Sí? Es que allá comíamos ajo, allá comíamos patillas, ¿cierto? Comíamos melones y todo eso. Y acá maná. Y acá es puro maná. Somos libres, pero es lo mismo de Jacob, de Esaú ayer. ¿Para qué la libertad si voy a comer maná? ¿Sí me explico? Entonces diría, bueno, pero ¿para qué vida eterna si me voy a morir aquí? Si me voy a morir en el desierto. ¿Ya? Es la misma cosa. Y yo quiero las riquezas aquí. Igualito. ¿Para qué la vida eterna? ¿Qué si me voy a morir aquí? O sea, una lógica inversa, aterradoramente inversa. Fíjate tú, y esto te conecta entonces que a la carne se le va a hacer más familiar, aunque los placeres de la carne, aunque esté en esclavitud, aunque esté en servidumbre. En cambio, detesta la libertad. Es extraño, por eso hay un libro de Freud que se llama que es interesante, creo que de Eric Fromm, se llamaba El miedo a la libertad. Búsquenlo, ¿verdad? Miedo a la libertad de Eric Fromm, impresionante. ¿Ya? Y toda la rebelión del ser humano es huyéndole a la libertad. Eso es extraño. ¿Ya? Como bien decía bueno, primero que todo cito a Mashiach, ¿no? Cuando digo, solo si el Hijo de los libertades se veréis verdaderamente libre. Y luego viene un pasaje de Pirkei Avot, la Mishnah, que dice, no eres libre sino dentro de las palabras de la Torah. Amén. ¿Ya? En leja ben jorin ela bedivrei Torah. O sea, no eres libre sino dentro de las palabras de la Torah. Todo lo que esté por fuera es servidumbre. Fuera de la Torah, fuera del Evangelio, servidumbre corrida. Si te parece que la servidumbre es mejor que la libertad, hay un serio problema, hermano. Hay un serio problema. No puede ser que te guste más el mundo que la libertad. La esclavitud. No te puede gustar más la esclavitud. A ver, ¿quién dijo eso? Que no eres libre sino dentro de las palabras. Eso está en la Mishnah. El que lo haya dicho no me acuerdo, está como en el capítulo 2 por ahí. ¿Ya? Porque ellos hacen un juego de palabras y dicen, la Torah fue escrita Harut al Haluhot, o sea, bajo relieve sobre las tablas. Y el que lo dijo, no leas Harut, sino Herut, que es grabado.
en libertad, perdón. Herut halujot, la libertad sobre las tablas. Dice, porque no eres libre sino dentro de las palabras de la Torah. Interesante, ¿no? Entonces imagínate tú, y más allá de esa frase que de por sí ya es sabia y es verdadera, todavía viene Mashiach y le sube el nivel a la libertad. Y dice, no, listo, ya tú te sientes libre. Hombre, sí, estamos de acuerdo. En ese nivel con respecto al mundo se puede decir razonablemente que tienes un grado de libertad, pero te hace falta otra, como decíamos ahorita, que me conozcas. ¿Ya? Porque aún teniendo Torah como un cerco que te aísla del mundo, si no has tenido la experiencia conmigo, tarde o temprano sucumbes. Tarde o temprano te vas a ir. Tarde o temprano vas a terminar por alguna cosa como tal. La mayor seguranza tuya es que yo esté ahí. ¿Ya? Y lo que tienes que hacer más que todo es clamar por mi presencia, por mi compañía. Nunca se les olvide eso. Entonces dice, mira bien a continuación, porque de tiempo inmemorial yo quebré tu yugo y corté tus cuerdas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre toda colina alta, debajo de todo árbol frondoso, ¿tú qué? Te echabas por la vida. Atzoa zoná. Tú te extendías una zoná, como una formicaria. Y yo te planté de vid escogida, todo él de simiente de verdad, de semilla de verdad. ¿Cómo te transformaste entonces en sarmientos de esta viña como cosa extraña? Porque si te lavaras con néter se refiere a una sustancia de un polvo, como un blanqueador, ¿ya? Como, hagan de cuenta como usaban aquí antes la arena para lavar los calderos, ¿se acuerdan? Sí. Cuando no existía brillo, la gente echaba arena y contusa, algo así contusa. Entonces, pero en este caso es polvo. Dice, aunque te laves con néter, ¿ok? Y aumentes para ti el boritz, que era como una planta detergente, está la marca de tu iniquidad delante de mí, dicho de Hashem Tzbaot. Es decir, en pocas palabras, solo yo te puedo limpiar de la mancha de tu iniquidad. Fíjense ustedes. Porque aunque quieras cubrirte con polvo o con plantas, y eso aplica inclusive para lo que pasa hoy, desde el maquillaje literal hasta el maquillaje abstracto, ¿ok? Porque mucha gente a veces se puede maquillar asistiendo a la comunidad, y eso es un maquillaje, un camuflaje. Aunque aumentes para ti el camuflaje, si se puede decir, que te blanquee, que te haga parecer blanco, si no me has conocido a mí, todavía por debajo de esa capa va a estar la mancha de tu iniquidad. Un engaño. Es un engaño. ¿Ya? Entonces no trates de venir a engañarme a mí, porque el engañado vas a ser tú. ¿Sí o no? Sí, porque el que te venga, por ejemplo, como él se lo criticó con Isaías, bueno, tú me traes aquí sacrificio como si yo tuviera hambre, y todo el mundo que te ve como muy piadoso llevando el sacrificio, ¿verdad? Y te ve muy piadoso con tu sidur leyendo en cada fiesta, en cada Rosh Hodesh, en cada Shabbat, y wow, y se pone el talim más apretado y la de los tefilim más apretados. Sí. Un momentico, pero resulta que por debajo está en otro mundo. Sepulcro blanqueado. El típico sepulcro blanqueado. ¿Cierto? Calafateado con cal. A mí me ha gustado, lo voy a decir por ironía para todos. Cada 20 de julio, en la Catedral Pirinada de Colombia, el cardenal de la Iglesia Católica se reúne con toda la cúpula de la clase dirigente del país para hacer una misa en honor y acciones de gracias por el país. ¿Qué tal? El Congreso en pleno. Se ve la hipocresía, ¿sí o no? ¿Ah? Semejante nivel de hipocresía, semejante nivel de maquillaje y todo esto, el mundo reverente con sus pepas y todo, ¿cierto? Y apenas salen de ahí, vaya, sigue la vida como si nada. Sigues en tu propio camino, en tu propio mundo, y no metes a Dios allí para nada en lo absoluto.
El muerto Entonces, no es el vivo no es. ¿quién es el engañado? ¿Quién es el que sigue siendo esclavo? ¿Quién es el que sigue siendo presa del león? Ese, Esclavo. el esclavo. Presa del león. Siga. Dice, ¿cómo entonces vas a decir, yo no me he inhabilitado? Yo no me he contaminado, dice. Yo no me he manchado, dice aquí. Y detrás de los Baales yo no he andado. Me vas a decir eso a mí, o sea que yo estoy equivocado, le está diciendo el Señor. Tú me vas a decir a mí que no has hecho mal, que no te has ido detrás de los Baales. Es que esto te debe quedar claro a ti y a todos nosotros. Como bien lo dijo Mashiach, el que no está conmigo está contra mí. Ese contra mí significa cualquier película del mundo, cualquiera que sea. En este momento la moda era Baal, entonces estaba con el dios de moda de esa época. Y estos tenían el descaro de decir, no, pero yo no he hecho mal, o sea, yo no me he contaminado, ni yo me he ido a hacer detrás del Baal nada. ¿Dónde se supone que estás entonces si no estás conmigo? ¿Es que acaso existe otro mundo paralelo, neutro, en el que no gobierne el pecado ni yo? Un limbo santo. Eso, excelente término, ¿verdad? Un limbo santo o un limbo estéril, ¿cierto? No, yo estoy en neutro, ni tan, ni, ¿verdad? Ni muy. No, es que no existe ese limbo santo, limbo neutro, no existe, hermano. O estás aquí adentro de la casa, o estás afuera de la casa. No puedes tener un pie adentro y uno afuera, como decía el hermano Cristian. Por eso es que en Apocalipsis dice, ojalá fueras tibio o frío. Pero cuando pretendes estar entre las dos, yo te vomito. ¿Por qué? Porque te echo para afuera. Así como te puedo hablar para adentro. Pero primero te pongo afuera, porque no puedes pensar que se puede andar en las dos y yo te voy a jalar así. Primero te vas para afuera y cuando estés afuera, ahí sí te traigo tal vez. Pero en la mitad no puedes estar. El profeta Eliyahu lo hizo. Oye, decídanse, o es Baal o es Dios. Amén. Pero no puede estar y que entre las dos aguas. No se puede, hermano. Y es interesante el concepto, hermano. No existe lugar, un limbo santo. No existe, no se engañen. Si no está adentro, está afuera. O sea que el que conmigo no recoge, desparrama. Desparrama. El que no está conmigo está contra mí. Así de simple es el asunto. Eso le parece muy duro al mundo, ¿cierto? Claro. Ay, pero ¿por qué tan radical? Es que es necesario que seamos radicales. No se puede de otra forma. Porque no podemos andar negociando. ¿Ya? Porque, ¿qué crees que te va a pasar? Y mira tú que esto se conecta con aquella figura de las ciudades levíticas. Acuérdense eso, que creo que hasta la parashá de hoy hablaba de eso, ¿cierto? Sí. ¿Qué era lo que pasaba cuando alguien se iba a una ciudad levítica a protegerse de una situación de muerte que había ocurrido y se salía de esa ciudad? Vea, hermano, si lo matan, problema suyo. Venía el vengador y ¡guau! ¡Pah! Se lo llevaba. ¿Qué vas a reclamar si yo te dije que no te saliera de aquí? O estás vivo adentro o eres objeto militar afuera. No hay más. ¿Está claro, no? Entonces, fíjate tú, hay ejemplos a montón. ¿Tú crees que una persona, habiéndole advertido eso, que no, es que si te sales te pueden matar y no va a haber nada que hacer? ¿Tú crees que a alguien se le iba a ocurrir salir? No, voy a dar una vuelta a ver cómo están las murallas por fuera. Señor, quédese adentro. O algo ¿Por qué? como que le dijeron que no volviera por el mismo camino. Exactamente. Oye, porque ese cerco, sea ciudad levítica, sea la Torá, sea el Evangelio, te está protegiendo la vida, ¿no? Por algo está. Por algo está allí, eso no está de adorno. Te vas a sentir un poco limitado, un poco incómodo, ¿no? Eso es natural. Porque aquí en la montaña anda encerrado, ¿cierto? En principio, ¿no? Pero llega un momento en que te acostumbras. Llega un momento en que te acostumbras y ya. Todo es cuestión de tiempo y perseverancia. Simple. Pero sabes que si se te da por asomar la mano por la ventana, te la cortan. ¿Cierto? Te la cortan.
sacas la otra doblemente mocho. Y lo que asomes te lo va a devorar el enemigo. Entonces no asomes nada, quédate adentro, deja la rebelión. Luego dice, mira tu camino en el valle. ¿Cuál valle? ¿Cuál creen que es este valle? El valle del Gehinam. ¿Ya? En el verso 21. 23 allá, sí, perdón. Mira tu camino en el valle. ¿Cuál valle? Es el valle del Gehinam. Dice, reconoce qué fue lo que hiciste allí. Resulta que en el valle del Gehinam, en la época de Jeremías, estaba el culto a Moloch y a Milcom, y sacrificaban personas y las quemaban. Y tú me vas a decir que no has hecho nada mal, que no te has contaminado y que no te has ido a traer los balos. Dice, reconócelo. Claro, ¿verdad? Dice, Bijakala, ¿qué dice a continuación? Haz la montaña, Sí. tú procedes en el valle, conoce lo que has hecho, de medalla ligera, que tuerce sus caminos. Eso. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la defenderá? Todos los que la buscan no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Porque en su mes, ¿verdad? Porque en su mes la hallarán. ¿Y qué dice a continuación? Aparta tu pie del qué? De andar descalzos. Miajef, ¿verdad? De andar a descalza. Y tu garganta de la sed. Tu garganta de la sed. Y di, ¿verdad? Dice, pero dijiste, ¿qué dice a continuación? No hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Imagínate tú. Conforme es la vergüenza de un ladrón cuando es hallado, así ha sido avergonzada la casa de Israel. He aquí sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes y sus profetas dicen al árbol, ¿qué cosa? Mi padre eres tú. Te rinde. Mi padre eres tú, y a la piedra tú me pariste. Impresionante, ¿ah? Increíble. Y luego dice, porque me dieron a mí la cerviz y no la cara. La cerviz Aquí la parte de la nuca. El oref. Oye, me dieron fue la nuca en vez de la cara. Increíble. Yo estaba llamando y me dieron fue la nuca. En el tiempo de su daño dirán, levántate y sálvame. Oye, pero si se han ido, me han dado la espalda, y cuando les va mal, entonces a ver si sálvame. Pero acaso yo te mandé a que te saliera. Yo pienso que cuando el Señor les reclamaba, les denunciaba de frente su pecado y su práctica con nombre propio, lo que le denunciaba que andaba ya con sus padres. Exacto. Y ellos decían que no. Sí, sí, sí. Yo pienso que ellos como que veían en Baal esa Hashem, Sí, no veían otro Baal. es correcto. No habían otro Dios. Me hablas, yo estoy adorándote a ti. Como hizo Israel en el desierto. Así es el catolicismo, ¿no? Porque yo estoy adorando a Dios. Sí, sí. Tienen el Baal ahí, pero dicen que es Dios. Dicen que es Dios. Entonces cuando Dios le habla, pero ¿por qué le dice su pecado? No, pero si yo no estoy en Claro. si eso es Dios. Yo no soy satánico. Exacto. Estoy hablándose con la mamá de Sí, Dios. sí. Yo no soy satánico, ¿no? Yo estoy adorando a Dios. Estoy adorando a Dios. Entonces ahí está el problema. Como no han consultado y nunca les han enseñado lo que dice la Escritura, y ahí el problema histórico de la cristiandad y la reforma, con todo el respeto de ellos. Dejaron de leer la Torah y ahora no saben distinguir una cosa de la otra. No saben distinguir qué es lo que es de Dios y qué no es lo que es de Dios. Y por eso tú ves que en las comunidades poco a poco ha ido sucumbiendo ante el mundo, hermano. Han terminado inventando, y dizque por los jóvenes, cristotecas, cinetecas y de todas cosas. Ofreciendo lo mismo que el mundo adentro de la iglesia, adentro de las comunidades. Así Dios, cuando yo hago que allá afuera, si está todo aquí. Si todo está aquí, aquí tienen lo mismo, pero cristianizado. Cristianizado. Santificado. Cristianizado, claro que cristianizado. Sí, sí, cristianizado. Pero, Reggaetón o sea, cristiano. El resto no lo ve malo. Exacto, eso es lo que hace el que está afuera. El que está adentro estudia Torah
conoce la voluntad de Dios y es instruida por la Torah, ¿cierto? Apruebas lo mejor. Tienes en la ley, como dice Pablo en Romanos, la forma de la ciencia y la verdad. No en cosas, estrategias del mundo. No, que el G12, que no sé qué. Esas son estrategias empresariales del mundo y funcionan en el mundo porque están diseñadas para eso. Eso se llama puro mercadeo de Pero aquí mundo. estamos en otra exigencia distinta, hermano. No te puede, o sea, si tú sientes que te está durmiendo en la comunidad todos los servicios, si te aburres, si no te mantienes queriendo, oye, preocúpate, hermano. Preocúpate. No puede ser que estés pensando, no es que ya que se acabe, que me tengo que ir. No puede ser, ¿cierto? Estás entonces prefiriendo otras cosas. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, mira lo que dice. Dirás, levántate y sálvanos. ¿Dónde está tu Dios que hiciste para ti? Que se levanten ellos y te salven en el día de tu detrimento, de tu daño. Porque conforme el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Imagínense, ¿sabe cuántas ciudades había en Judá? 42. ¿Ya? Habían 6 que eran enclave de Simeón, quedaban 36. Y aquí está este testimonio. ¿A qué nos recuerda eso, hermano? ¿A qué nos recuerda? En este país, cada ciudad tiene su patrón. Patroncito. ¿Sí o no? Fiestas patronales. Las fiestas patronales. Pero eso viene desde España. No, pero aquí en la Torá está diciendo. No digo por tradición de este país, que Sí, porque lo conquistó obviamente la Iglesia Católica. Por eso, Creo que España viene allá pero más allá de de España, la Gran Ramera. viene de, No, claro, por supuesto. viene de por allá. Llegaron los conquistadores. Recuerda que esa es la llegaron ramera que le ha enseñado al mundo a las El naciones. ejemplo, claro, porque si Ah, ellos ejemplo. son hermanos mayores, entonces todo el mundo sigue el ejemplo de hermanos Pero mayores. eso se llama en el mundo, se llama el sincretismo. Claro. Claro, el sincretismo. Mira lo que está diciendo, conforme el número de tus ciudades, así fueron tus dioses, o sea, cada una tenía un patrón. No, vamos a la fiesta patronal, hoy es fiesta del patrón del pueblo, de la ciudad. Y ahí está. Pero si en estos días celebran una muñeca por aquí. Claro, por eso te digo. Diga, Están poniendo en estudio quién es realmente Judá y cómo es el corazón de Judá. es correcto, así es. Y por eso, digamos que el patrón de patronos era Molech en el valle. Entonces, ¿por qué pelean conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, dicho de Hashem. En vano, sin provecho, que dice, he golpeado a vuestros hijos, porque Musar no tomaron. No tomó posesión. La corrección no es usar. Ahí sí Musar, aquí sí dice corrección. Claro, fíjate tú. Musar, es decir, las buenas maneras no las tomaron. Las buenas maneras, Musar, la corrección, no las tomaron. Dice, comió vuestra espada vuestros profetas como león destructor. Imagínense ustedes, dándole cuchillo a todo el que Dios mandaba. Se parece a los de la parábola de la viña, ¿sí o no? De los labradores malvados. Los labradores malvados, oye, le mandé a los siervos, los profetas, y a todos iban dando cuchillo enseguida, devorándolo, porque la función del profeta era devolver al pueblo al cerco de la Torá, y como vinieras a sacarlos ahí, no, déjame y te mato. Déjame aquí en mi mundo, déjame en mi yeré. No quiero saber nada. Ese Dios está mal. ¿Ya? Todo el mundo acá y Él es el distinto. ¿Ya? Eso es lo que dice. Claro. Y tengan muy presente eso. La presión del mundo es fuerte. Ah, pero ustedes, ¿por qué son así? Mira, todos los demás somos iguales y ustedes son los diferentes. Claro, no puede ser. No sea que eso es una secta. ¿Ah? Así es. Todas esas palabras te ponen a pensar. Y es lo que hemos hablado, ¿sí o no? Mira, ¿cuántos miles? Porque hay miles. Yo apenas he visto un poquito así pues hay miles de gente, quizás millones, diciendo Yahweh, Yahshua, no hay qué. Y aquí nosotros somos prácticamente el último resquicio, y algún otro por allí que he visto que también los que defendemos el nombre tal como está escrito allá y toda la cuestión. Y pareciera que nosotros fuéramos la secta y no ellos. ¿Y quiénes están equivocados? Ellos están equivocados. Aunque sean miles, aunque sean cientos de miles.
que no tienen fundamento, están en su propia justicia estableciendo sus propios parámetros, porque detrás de todas esas cositas que parecieran que son sutiles, se esconden cosas más grandes. Por eso es que dice el principio evangelio, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y si tú no sabes ser fiel en lo poco, en respetar lo que está escrito allí, oye, de lo otro, olvídate de lo demás. Va a torcer lo demás. Va a torcer todo lo demás. Y por eso han salido estas doctrinas que hemos conocido, que hay gente que conoce raíces hebreas o mesianismo y apoyan la poligamia. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hay detrás de toda esa bulla? Quita el hebreo, quita toda esa ritual, quita el tal. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿A dónde va toda esa bulla? ¿Ya? ¿Qué se esconde detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde? ¿Sí o no? ¿A quién beneficia? Porque si vas al exacto, ¿quién beneficia? ¿A quién favorece? ¿Quién es el último beneficiario de eso? ¿Sí o no? ¿Por qué no respeta lo que dice el texto? ¿Por qué quieres cambiarle algo? ¿Sí o no? Y aquí nosotros, cuando yo corrijo una versión, yo no estoy poniendo mi propia versión, es que les muestro pasajes donde sale la palabra y se dan cuenta que hasta han traducido diferente. Y cualquiera puede ir a verificar lo que estamos leyendo, porque estoy leyendo el texto hebreo, hermano. Aquí no estamos leyendo una traducción, estamos leyendo el texto y la propia Torah es su propio diccionario. ¿Sí o no? La propia Torah en sus diferentes contextos es la que nos va a precisar qué es lo que debemos leer. Entonces sigamos. Dice, ¿por qué dijeron lo de mi pueblo? ¿Verdad? Hemos que, ¿qué dice? Perdón, vamos a leer desde el 31. Oh generación, atended vosotros la palabra de Hashem. ¿Acaso he sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo somos libres, nunca más vendremos a ti. O sea, fíjate tú. O sea que claro, el extraño era Dios en ese momento. El extraño era Dios. Pero fíjate tú, aquí ocurre otro fenómeno. Dios es el que los saca de la esclavitud y ellos, repito y retomo el concepto que dijo hermano, ellos creen que ahora pueden ser libres autónomos. O sea que no necesitan a Dios. Porque antes ha dicho, no serviré. Yo te corté el yugo, te corté la cuerda y ahora que eres libre ha dicho, no te voy a servir. Porque crees que existe otro mundo tuyo. Tuyo, independiente, que ya no eres esclavo allá, pero tampoco eres de acá. Yo conozco a varias personas así, les voy a decir, esto es muy delicado. Pero bueno, Dios es el que en últimas tiene las cuerdas de todo. Ha pasado lo siguiente. La carne toma ventaja del conocimiento y se puede convertir el conocimiento en un pretexto para entonces no congregarte. Así es. Ojo, tengan mucho cuidado de eso. Tengan mucho cuidado. Yo siempre he dicho a las personas, mira hermano, lo ideal sería encontrar una comunidad que estudie así como con nosotros y todo demás. En lo posible, siempre procure congregarse. Busque una iglesia, una comunidad sana, que de pronto pues en lo posible estudie bien. No deje buscarlo, si en la primera búsqueda no encontró, listo, pero no se acostumbre a estar sin congregarse. O al menos en su casa, procure pues, abrir una comunidad, es decir, una célula. La cosa es que usted no se quede solo. Busque asociarse. Fíjense que cuando Pesaj te mandaba Hashem a asociarte con los vecinos cercanos para que no celebraras Pesaj solo. Fíjate tú, es una guía importante. Tú no debes procurar celebrar Pesaj solo, no te conformes a eso. Porque Hashem dice, tomará un cordero de un año y se juntará con su vecino más cercano si es que no, la familia no es tan grande para eso. Porque está el criterio preeminente de el compartir y de ser parte de un pueblo. Entonces muchas personas, hombre, si en 100.000 kilómetros a la redonda no encuentra una comunidad, cosa muy rara, pero hablo exageradamente, ¿no? Entonces sé tú la comunidad, empieza ahí. A ver, el conocimiento nos debe dar mansedumbre. Así es. Paciencia.
perseverancia. Gozo, paz, paciencia, bendición. Sí. Claro. Ojo, Ese es el fruto. Soportar a lo difícil. Claro, O sea, no podemos, el hecho de que tú vayas a una congregación que de pronto no sabe lo que tú has conocido, claro. eso no te da, no debe llevarte a ti a aborrecer a los hermanos, Sí. ¿cómo que? A no congregarte. O a no congregarte porque ellos no saben lo que Claro. tú sabes. Debe estar allí en lo posible, tenga la oportunidad Eso en su momento. en su momento compartir. En su momento comparte las cosas que puedas compartir y ya. Pero hay que siempre hacer parte de la manada. Porque es que yo veo que las personas que tienen conocimiento se vuelven sectarios Sí. y no son capaces de llegar a la interactuar, congregación Normal. normal. Exacto. Compartir o ver al otro. ¿Por qué ahora no puedes ir? A ver, Claro. ¿cómo antes te gozabas y te alegrabas ahí? Claro. ¿Por qué? Porque hay que mantener eso. ¿Por qué? Porque la carne puede tomar ventaja, hermano. Entonces te aíslas y después, estando solo, las cosas empiezan a crecer. Hay que estar, como bien decía aquel ejemplo, como carbones encendidos, juntos. Un carbón lo saca, se va enfriando poco a poco. Y a veces está bien que, listo, aquí vamos a estudiar en línea lo que hermanos, pero cada quien allá en su lugar tiene que ver cómo hace para congregarse y a integrarse con otros hermanos. En lo posible y perseverar en esa, no claudicar en esa búsqueda. Está bien que yo a veces sé que no es fácil porque, bueno, uno porque no tiene idea cómo andan las iglesias cristianas hoy en día, ¿no? Yo no ando pendiente de eso, pero algunos me dicen, hermano, no es tan fácil, mire que aquí esto, bueno, sí, he visto cosas bastante fuertes, ¿no? Que uno dice, bueno, yo tampoco iría allá, sinceramente. Pero bueno, hay que procurar, ¿no? Hay que seguir buscando, dígame. Ahí viene la parte también del amor por el hermano. Exacto, exactamente. A eso nos referimos, ¿no? Ve, tú verificas ciertas cuestiones de orden, porque Pablo decía, todo hágase decentemente y en orden. Donde tú no veas decencia y orden, hombre, pues de ahí pasa, ¿no? Y búscate otro lugar ordenado y decente. Por ahí empieza algo bueno. Bien, sigamos. Entonces dice a continuación, ¿acaso olvidará la virgen su dote, la novia sus atuendos, sus amarres, dice literalmente? Mi pueblo me ha olvidado, hace días que no hay número de ellos. ¿Ya? Imagínate tú. Madre Tifzarkej dice, qué bien te va a hacer tu camino a buscar amor. Por eso también los males te han enseñado tu camino. Porque con tus alas, ¿verdad? También en tus alas se han hallado ¿qué? Sangres de personas humildes e inocentes. O sea, debajo de tus alas, le está diciendo, se han encontrado sangre, o sea, la ha estado tapando. Y a esto se refiere aquella mancha de iniquidad que habló. Aunque te tapes con polvo y te eches plantas, la mancha de tu iniquidad está delante de mí. Aquí te la está revelando. Todo aquel que tú mataste cuando vino a decirte que estabas mal, todo aquel, en términos modernos, que tú repudiaste, es como si lo hubieras matado. ¿Ya? Esa sangre que trata de esconder está delante de mí. Allá era literal, hoy no es tan literal, pero sí pasa a veces moralmente, espiritualmente. No me hables, no me digas, etc. ¿Qué dice a continuación? Soy inocente, de cierto su vida se apartó de mí. No, pero el 34. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas, Pero sino en todas estas cosas. dices, soy inocente. Claro, yo estoy limpia y se ha vuelto su indignación de mí, su alergia. He aquí que entonces entro en juicio contigo por tú decir no he pecado. ¿Qué dice a continuación? ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Hashem desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Impresionante. O sea, que vas a avergonzar lo que él tenía
por refugio y por fortaleza. Aquello que había en últimas considerado como una alternativa para Dios. Está Dios allí, está la esclavitud allá, bueno, como que hay otro neutro por allá, me voy a ir por allí. Resulta que no. Si te ibas a refugiar en Asiria, que pareciera que no te iba a esclavizar, iba a ser igual. Ibas a salir con las manos Mano en la cabeza. en mano en la cabeza, arrestado, preso otra vez, de otra modalidad, pero preso, ¿cierto? Entonces la consolación, como toda Haftarah que tiene consolación, después de semejante denuncia, salta en ambas versiones, tanto la Ashkenazi como la Sefaradi, y ya vamos a ir terminando, salta una palabra de consolación. Vamos a revisar cuál es la palabra de consolación de la primera. La primera palabra de consolación está en el 3.4, porque vamos a leer, es que hay que leerlo desde el 3.1. Dice, hay que decir, si un hombre despacha a su mujer y ella se va de estar con él y es de otro hombre, ¿acaso él volverá a ella otra vez? ¿Acaso no se ha de contaminar esta tierra, no se ha contaminado esta tierra? Tú te has prostituido con muchos compañeros. ¿Qué le dice a continuación? Vuélvete a mí, dice Hashem. Vuélvete a mí, dicho de Hashem. Impresionante. Le está diciendo, oye, ¿quién en su sano juicio en el mundo, si despacha a una mujer y ella se va con otro hombre, va a volver? Y sin embargo Dios le está diciendo, vuélvete a mí. Impresionante. Esto es impresionante. Como seas. Semejante muestra de amor esta, ¿no? ¿Y a dónde va esa muestra de amor? Le dice. Esa muestra de amor termina en el verso 4. ¿Acaso no desde ahora me llamarás Padre mío? ¿Qué dice a continuación? Creador de mi juventud. ¿Eres tú? La palabra que sale ahí es aluf. Aluf es el instructor. ¿Ok? Para reemplazar por guiador. Guiador, no es guiador, es aluf, es el instructor, el verbo alaf. Instruye. Instruye. Ese es el objetivo final, esa es la palabra de consolación. Le está diciendo una sentencia fuerte, ¿no? Dice, oye, nadie después que se ha ido va a volver con la que se fue. Y sin embargo Dios le dice, vuélvete a mí. Y el propósito es que si allá en la esclavitud le llamaste Padre mío y quien me parió a la piedra y al palo, yo voy a hacer que me digas otra vez Padre a mí. Y de allí es donde viene la expresión, la conexión que existe entre la palabra Padre y la fuente de agua viva. Por eso es que Yehoshua es Abba, porque Yehoshua es la fuente de la vida. El que exhiba la fidelidad en mí, a través de mí, gracias a mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Quién es Yehoshua? Yehoshua es Abba. Yehoshua es el Padre de Israel, o sea, la fuente de Israel. Porque es la fuente que Israel dejó para cavar cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Ok? Y aquí está diciendo cómo iba a producir Hashem que Israel se volviera a él. Sí. ¿Tú me dices que sobre qué? La cisterna. Ok. La fuente de agua viva, hagan de cuenta que es como los ojos de agua, ¿no? Brota, normal, natural, no tiene nada ficticio, no ha sido trabajado ni nada, ella de sí como los páramos. Y sin embargo, las cisternas se excavaban en la roca con instrumentos de hierro y todo, pero eventualmente se agrietaban, como puede pasar con el fracking. ¿Ya? Normalmente era un pozo que se excavaba, pero se podía rajar, sea por la erosión, sea por fallas del terreno. Han cavado, me han dejado a mí que no tienen que trabajar nada, ¿ya?
que broto naturalmente porque yo soy la vida, propiamente. ¿cierto? Y se ponen a explorar, a cavar allá 50 metros o 20 metros abajo para ver si hay agua. Y de pronto cuando la hallaron, resulta que se rajó y se dañó eso. Se va por otro lado. Y se va para otro lado. Qué extraño, ¿ah? Oye, si aquí nada más tuviera que venir a tomar gratuitamente el agua de la vida, ¿cierto? Ahí es donde tú entiendes que Yehoshua es Abba, la fuente de Israel. Y ese, ¿cómo iba a lograr entonces? Porque una cosa es que Hashem le diga a Israel, vuélvete a mí. Pero hemos visto que esa orden lo único que va a poner de manifiesto es su rebeldía, ¿cierto? Porque Dios le va a decir, vuelve a través de los profetas, ¿y qué es lo que van a hacer? Matarlo. ¿Sí o no? Cada vez que un profeta iba a ir a Israel a decirle, oye, que Dios te mandó a decir que te vuelva, ¡fuah! Degollado. Parece que es negativo decirle vuélvete, Sí. porque más rebelde se pone. Se va a manifestar más y más y más y más su rebeldía. Como quien dice, este profeta anda mal, vamos a matarlo. Sí, vamos a matarlo, usted está mal, siempre nos está hablando mal y juicio y cosas y cosas. ¿De qué manera entonces iba Dios a lograr que Israel volviese y le llamase además Padre mío, o sea, fuente mía? ¿Ya? Era viniendo aquí a ofrecer Él su vida en sacrificio, que lo mataran a Él mismo, para entonces vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esa rebeldía. Eso es impresionante. Vencer esa rebeldía. Es como si lo hubieras comprado. Claro, es más, de alguna manera voy a hacer la Voy a comprar dos esclavos. Eso, voy a invadir esa rebelión. Voy a ser invasivo. Esa gente allá, el que mando me lo matan. Voy a ir allá, sé que me van a matar, pero yo voy a... Mira, por eso me gusta la película de Matrix, la parte 3. Búsquense la película cuando puedan, se la ven al final. Al final el tipo lo que hace es meterse dentro del enemigo y lo destruye desde adentro. Sí. ¿Ya? Y lo hace pedazos desde adentro. Así igualito hizo Mashiach. Voy allá, sé que me van a matar como a cualquier profeta, porque así han matado a todos los profetas. Conmigo no va a ser la excepción. Pero yo soy otro cantar, porque yo no soy un humano cualquiera como eso. Yo soy Dios. Eso me estremece. Infiltrarse. Ya, se vino a infiltrar aquí. Así es. Así que cuando ellos me metan a mí la lanza, lo que va a salir es vida aquí en abundancia. La creación va a saber quién soy yo. Ya, de aquí no va a salir sangre para muerte. De aquí va a salir es vida eterna de entre los muertos. Aleluya. Claro, Hashem. Impresionante. Mira lo que dice a continuación. ¿Acaso será Dios entonces el que guarde rencor por tiempo indefinido? ¿O va a guardarlo para siempre? ¿Qué dice? He aquí que ha hablado y hecho cuantas. Pero tú has hecho mal. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Es correcto. Hashem exhorta a Israel. Perdón. Hasta ahí. Ahora vamos a leer el otro complemento de la Haftarah en el 4. Mira lo que dice aquí en el 4. Sí, 4.1. Capítulo 4. 4.1 al 2. Maravilloso esto, hermano. Uf. Por eso es que dice Pablo, hemos recibido el espíritu de adopción que salió de la brecha del Ish, ¿se acuerdan? Sí. Hace 15 días hablamos de eso, ¿no? Era necesario que Él muriese, porque de ahí iba a brotar la fuente de la vida, que iba a impregnar a toda esta creación, que era lo único que lo iba a transformar, y era lo único que iba a volver a hacer que nosotros hoy, que hemos recibido ese ruaj, clamemos Abba. Aquí lo dice. Ahora tú vas a llamarme otra vez Abí, Padre mío. Maravilloso, ¿no? Mira lo que dice el 4.1 para terminar. Im tashub Israel nim Hashem elai tashub. Oh Israel, si te volvieras a mí, dicho de Hashem, vuélvete. Vein tasir shikutseja. Oh, si apartaras tus abominaciones, mi panay, delante de mí. Y no que
y no vagaras, no te apartaras. Dice, y si entraras en juramento, vive Adonai, verdad, en mishpat y en tzedakah, que dice, se bendecirían en él los gentiles y en él serían hechos partícipes de alabanza. Maravilloso, ¿cierto? Ahí dice Goyim. A ver, en la traducción no aparece Goyim, parece que fue el mensaje solamente para las dos casas. Nada. Las naciones. Ahí dice Goyim. Ojo. Las naciones serán benditas en él. Sí, pero dice, serían hechas partícipes de la bendición en él, en Israel, los gentiles. En él, los gentiles. Y en él serían hechos partícipes de la alabanza. ¿Ah? Maravilloso. Solamente entonces cuando Israel empieza a volver, con él van a venir injertados los gentiles. ¿Sí ves? Por eso es que dice el Salmo 68, vamos a leerlo para terminar ya. Esto ha sido maravilloso, estremecedor, conmovedor. El Salmo 68 creo que dice, Barjú Adonai Minkot Israel, dice, ¿cómo es? Bendecida Adonai, la fuente de Israel. Miren si lo pueden ubicar rápidamente. Porque dicen que solamente cuando habla de Israel en el sentido que somos todos nosotros. Claro. Inclusive lo que corresponde al pueblo y inclusive hay que decirlo al pueblo creyente. Porque es que el pueblo, no se puede asumir que el pueblo creyente ya está bien. El pueblo creyente, como Pedro lo dijo, la corrección empieza por casa. Cuando la casa acepta la corrección, también los gentiles son injertados en medio de ellos. Pero si la casa se aparta, si la casa como ahora no ha sido aceptada, no, estamos hablando del pueblo de creyentes, no, por eso judíos y gentiles por eso, creyentes. así lo asumo. Bueno, si los judíos y gentiles creyentes rehusan la corrección, los gentiles van a estar más lejos todavía. ¿Sí me hago entender? Los incrédulos van a estar más lejos todavía. Aquí estamos hablando de Israel como el pueblo de creyentes. Por eso Israel. Y los gentiles como los incrédulos. Los que están en la casa y los que están afuera de la casa. Nosotros somos Israel. Claro, nosotros somos Israel, los que estamos en la casa y tenemos que volvernos. Y cada vez que aceptamos nosotros, que procuramos, que avanzamos en la corrección, vamos a estar capacitados para traer a otros con nosotros. ¿Amén? ¿Está claro? Amén. Entonces, ¿qué dice el Salmo 68? Mira lo que dice acá, a ver si lo encontramos. Dice, Barjú Adonai Minkot Israel. Dice, bendigan a Adonai de la fuente de Israel. No sé si alguien lo encuentra rápido por allí. Barjú Adonai Minkot Israel. Se me vino a la mente. Así, el 68:27. Ya vamos a terminar con esto. Dice, Bemach Elot Barjú Elohim. En los coros bendigan Elohim. Salmo 68, 27. Sí. 26 ya. Bueno, el 26 allá. Acá el 27 dice, en los coros bendigan a Elohim, Adonai, la fuente de Israel. Ahí está. Nuestro Señor Yehoshua Mashiach vino aquí, ¿verdad?, a hacer que nosotros volviésemos a Él. Como lo hemos dicho antes, os atraeré a mí mismo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a bendecir a Elohim, la fuente de Israel. Vamos a darle gracias a